pase el tiempo. Oh no, yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. Oh no, de un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. Oh no, yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Estás en un programa lleno de aventura deportiva. ¿Quieres sentir la adrenalina de la realización de esta actividad? Claro. ¿Estás preparado para seguir cultivándote en esta área? ¡Sí, mi sargento! Pues adelante. En los apuntes del profe. Tendrás todo esto y más. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes. Pues, de mucho aprendizaje. Y bueno, pues antes que nada, quiero enviarle por supuesto un saludo a mi mami que está en Cancún y que siempre recibo sus bendiciones. Y bueno, tenemos, miren, quiero enviar una felicitación a la maestra Adriana, que fuimos compañeros en la Escuela Gertrudis Bocanera de la Sola Vega. Y bueno, pues el domingo es su cumpleaños. Felicidades, maestra Adriana, sé que estás trabajando. Muchas felicidades. Pásala bien el día de tu cumpleaños. Y también una felicitación para Andrea, que es la prometida de mi hijo. Andrea, una felicitación muy especial. También el domingo es tu cumpleaños. Deseo que te la pases de maravilla en compañía de tu familia, de mi hijo, etcétera. Bueno, pues ya estamos aquí en toda esta parte de los apuntes del profe. A ver, ¿qué apunte les trae el profe el día de hoy? Bueno, pues ya lo saben ustedes, en redes sociales se vio esta parte del psicoanálisis. Y pues quiero decirles que este día tengo un invitadazo de lujo, ¿no? Un invitadazo que en verdad para mí es un gusto tenerlo aquí en este programa, porque aparte de haber sido mi profesor en la especialización y en la licenciatura, pues fuimos compañeros de trabajo
y haciendo siempre lo mejor por los estudiantes en la Escuela Superior de Educación Física. Y me refiero, bueno, al maestro Macario Molina Ramírez, que, como repito, ahora, bueno, él tiene esa especialización en el psicoanálisis como tal. Y bueno, si en algún momento ustedes han escuchado hablar del placer, del sueño, de la pulsión sexual, de la conciencia personal, de el logro de la adaptación de las personas a su medio como tal, pues seguramente estamos abordando esta parte del psicoanálisis. Yo no soy el especialista, pero sí lo es el profesor Macario. Profesor Macario, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me gustaría que, de manera particular, ver la posibilidad de que tú te presentes, quién eres, cómo llegas al psicoanálisis y demás. Adelante, profe Macario, por favor. Maestro Macario, adelante. Muchas gracias, José Luis Alanueva, compañero y amigo. Te agradezco mucho la invitación a este programa y te felicito por esta gran iniciativa que estás llevando a cabo. Muchas gracias. Bueno, pues empiezo diciendo que nací en la Costa Grande de Guerrero, en un pueblo del municipio de Tecpan de Galeana, de la Costa Grande. Mi infancia fue en el campo, absolutamente. Y bueno, como muchos otros casos, uno va buscando opciones, proyectos. Salí de allá para seguir estudiando. Llegué a la Ciudad de México con el apoyo de mi hermana Asunción y otros familiares. Acá continué estudiando y por situaciones que a veces determinan la trayectoria, bueno, me enteré que había la posibilidad de estudiar para ser docente, bueno, profesor de educación física. Empecé a interesarme por esta opción, hice el examen de admisión allá por la década de los años 70 del siglo pasado, ¿verdad? Ya han pasado algunos años. Fui aceptado y ahí felizmente egresé después de 4 años de la carrera. En ese tiempo una carrera que se cursaba después de la secundaria, ya después luego a nivel de licenciatura la ENEF, que ya se llamó ESEF. Trabajé algunos años en educación física, impartiendo clases de educación física en preescolar, principalmente en primaria, en secundaria también. Y la inquietud me llevó a estudiar antropología social en la ENA, que en ese tiempo estaba en Chapultepec, el Museo de Antropología, después se cambió al Periférico. Ahí pues me encontré con una opción, digamos, de estudio muy interesante, que de alguna manera me vinculaba al campo. La antropología social es principalmente del estudio de las culturas, de los pueblos originarios. Así surge principalmente, hoy se ha diversificado y revisa o investiga temas que tienen que ver con la diversidad de lo que existe en los diferentes pueblos, ¿verdad? Eso me llevó a trabajar en la escuela. Una vez que terminé la licenciatura en antropología social en la ENA, estaban solicitando profesores de antropología. La ENEF en esos tiempos fundamentalmente se apoyaba con maestros que tuvieran la plaza de educación física y otra profesión. Entonces llegábamos comisionados, así llegamos muchos a la ENEF. Yo llegué comisionado con mis 16 horas que tenía en preescolar a impartir clases de antropología, porque la escuela no disponía de plazas, pedía comisiones a lo que era en ese tiempo la Dirección de Educación Física, y así fue como empecé a dar clases en la Escuela Nacional de Educación, ya Superior de Educación Física
en el año 82-83. De tal manera que, bueno, pasé varios años en esas asignaturas de antropología, de historia de la educación, en la licenciatura. Y creo que, como sucede en muchos casos, la propia situación personal lo va moviendo a uno a otros propósitos, a otros campos, de tal manera que en esta investigación, en estos trabajos, me fui dando cuenta que había algo que le llamaban psicoanálisis, me interesó y finalmente pude empezar a estudiarlo un poco tardíamente. Yo digo que soy de los que llegamos tarde al psicoanálisis, pero evidentemente muy bien, porque vengo de una trayectoria, digamos, de educación física, antropología, psicoanálisis, y fue así como me fui involucrando en esta práctica, sobre todo porque el psicoanálisis es una práctica que se debe a Sigmund Freud, quien lo creó, digamos, en el siglo pasado. De hecho, desde finales del siglo XIX, él empezó a escribir sobre casos que veía él como médico, que trabajó en Viena muchos años, hasta prácticamente su muerte, cuando tuvo que salir hacia Londres, cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, y por ser judío corría peligro su vida. Incluso algunas de sus obras fueron incautadas, ¿verdad? Y de esta manera, bueno, emigró a Londres, allí falleció en 1939. Entonces, bueno, Freud descubre el psicoanálisis a partir de lo que algunas personas que él trataba como médico no se curaban, digamos, con el tratamiento propiamente médico. Perfecto. Es esto que luego sucede, que las personas tienen alguna dificultad y de pronto el médico le dice, pero no tienes nada, no tienes nada médico, digamos, ¿verdad? Pero hay otras cuestiones emocionales que están ahí. Profe Macario. Y así fue como surgió el psicoanálisis. Perfecto. Esta correlación que haces de educación física con el psicoanálisis me parece de lo más importante. Mira, vamos a ir un corte y regresamos para meternos de lleno al tema como tal. Si me acompañas al corte, por favor, Proyecto Radio MX con sentido social. Regresamos, gracias. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡La la, chulada! Even though
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con este tema tan interesante que es el psicoanálisis. Eh, Insisto en esta parte, el psicoanálisis como una posibilidad aquí al experto, al especialista que es el maestro Macario Molina. Y sí, en efecto, profe Macario, tú llegas a la Escuela Superior de Educación Física en el año 83 y en ese año eres mi maestro en la materia de antropología. Recuerdo que, bueno, pues mi grupo por ahí era muy pretencioso en cuanto a conocimientos e hicimos una buena química. Y después fuiste mi maestro en la especialización de práctica docente y bueno, ya después compañeros de trabajo como tal, ¿no? Y pues eso es de agradecerse. Eh, Y ahora tú eres mi maestro, José Luis, en muchas otras acciones y actividades. Ay, profe Macario, bueno, pues así es cuestión. Maestro Macario, a ver, ¿el psicoanálisis es una terapia, es una ciencia? ¿Qué es el psicoanálisis en sí? En palabras llanas para que nuestro auditorio se centre en el tema como tal, ¿sí? Adelante, maestro Macario. Pues yo creo que retomando la definición precisamente de Freud, el psicoanálisis sería una práctica de investigación y también una práctica terapéutica. En el campo terapéutico diríamos que tendríamos como dos vertientes, digamos, el psicoanálisis en un sentido estricto, que sería como su nombre lo dice, es un análisis, digamos, de nuestro psiquismo, de nuestro inconsciente, porque, bueno, el psicoanálisis descubre este concepto de inconsciente, ¿verdad? Que los seres humanos estamos movidos por una instancia que se llama inconsciente, de la cual precisamente no somos conscientes, ¿verdad? Ok, ok. Y eso sería el psicoanálisis propiamente, pero también se maneja en términos terapéuticos, digamos, algo así como más corto y concreto, algo que llamamos terapia psicoanalítica o psicoterapia, que sería una manera de intervención pues para ayudar en algunos malestares que tenemos los seres humanos muy diversos, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, hablamos mucho de la depresión, hablamos de la ansiedad, y son factores que se trabajan en este caso. Y en el ámbito de investigación, bueno, pues el psicoanálisis ha continuado a través de psicoanalistas que se dedican a investigar aspectos novedosos, porque hoy pues ya no es lo mismo que se vivía hace 100 años cuando Freud creó el psicoanálisis. Han ido cambiando las condiciones y la investigación continúa, digamos. Sí, sobre todo, bueno, esta parte de la pandemia, para ubicarnos, fobias, obsesiones, problemas psicosomáticos, depresiones, angustias. Hay un dato de INEGI, maestro Macario, que dice que las consultas hacia los psicólogos, hablamos en términos generales, aumentaron el 254% en esta época de pandemia. Tú nos puedes ubicar cómo es esta parte del psicoanálisis durante la pandemia, qué papel ha jugado. Digo, tú tienes consulta y no vamos a hablar de ello porque eso es muy privado, pero ¿tú cómo has visto toda esta parte durante la pandemia con relación al psicoanálisis? Por favor, maestro Macario, adelante. Sí, efectivamente, y tengo entendido que ese ha sido un factor por el cual se ha regresado aparentemente un tanto de manera sorpresiva a clases presenciales, o se pretende regresar, porque los datos, incluso entiendo que la propia UNICEF está preocupada porque en el mundo, no solamente en México, los niños, los adolescentes y también los adultos, aunque a veces más los niños y los adolescentes, sufren mucho esta cuestión del encierro. Entonces se ha planteado, bueno, la pandemia efectivamente es una amenaza grave contra la vida, pero también se ha incrementado efectivamente el problema de depresión, de angustia, de agresión, y de alguna manera la escuela es un espacio
que ayuda a contener estas situaciones. En lo particular, bueno, te plantearía que en la ESEF, por ejemplo, apoyamos, otros compañeros y yo, a, terapéuticamente a los estudiantes que lo solicitan. El servicio médico de la ESEF, además de tener el servicio de medicina general, odontología, terapia física, también tiene un espacio de psicología, se le llama ayuda psicológica. Okay. Y ahí, por ejemplo, cuando hemos estado de manera presencial, pues hay solicitudes de estudiantes, los atendemos en el horario que ellos tienen disponible, pero yo te diría que en mi caso, por ejemplo, se ha triplicado la demanda de apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, de pronto yo podría estar atendiendo de manera presencial a 5 a 6 estudiantes y hoy puedo estar atendiendo a 14, ¿no? 15. La petición es mayor. Incluso cuando estamos de manera presencial, nos vamos de vacaciones, de receso, como estos días, y pues ya hasta que regresamos, reanudamos. Ahora lo hacemos en línea, con llamada telefónica normal, y los estudiantes están permanentemente, o sea, es interesante, de manera presencial de pronto no van, por alguna razón no llegan a su terapia, porque se da un horario específico en un día de la semana, y ese horario se respeta siempre que ellos están ahí. Bueno, por y teléfono. Sí. Bueno, y es que los problemas se han incrementado de manera alarmante, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la violencia doméstica, esta parte de los divorcios se han incrementado también. Y bueno, el psicoanálisis, los suicidios. Y los suicidios y los feminicidios, ¿no? Que al rato comentaremos lo que dijo el director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Me parece un muy mal comentario de su parte, pero al rato lo comentamos. Y bueno, entonces, en México, aparentemente, el consultar al psicólogo, al psicoanalista, al psiquiatra, como que es sinónimo de que si no estoy loco, ¿verdad? O sea, no estoy loco para ir a ver a estas figuras. ¿Cuál es el papel del psicoanálisis en México de manera general, maestro Macario? Pues mira, yo creo que tienes razón. Ha habido una sensación de que al psicoanalista, al psicólogo, al psiquiatra no se le consulta por esta razón que tú comentas, ¿verdad? En México, diríamos, pues existe una demanda variada, digamos. Hay terapias psicoanalíticas, psicoanálisis, pero también hay otras terapias, como sabemos, ¿verdad? Cognitivo-conductual, en fin, una diversidad. Sin embargo, podríamos ver que muchos de los términos, incluso conceptos que utilizan otras terapias, a veces provienen del psicoanálisis, que se han diversificado. Por ejemplo, el término inconsciente, indudablemente es una aportación del psicoanálisis, ¿verdad? Pulsión, represión, son términos creados en el psicoanálisis. Aunque particularmente, bueno, el psicoanálisis, como dices, de pronto tiene la idea de que es una terapia prolongada, de mucho tiempo, ¿verdad? Y por eso se contrapone en cierta manera a estos tiempos que estamos viviendo. El desarrollo actual social es de mucha rapidez, de tecnología que va cambiando rápidamente. Entonces, la organización social en la que estamos nos lleva a pensar que todo tiene que ser muy rápido, que ojalá tengamos una pastilla para que nos podamos curar, que ojalá tengamos algún dispositivo para resolver el problema. Y entonces pensar un tratamiento más o menos prolongado a veces no es atractivo. Sin embargo, bueno, a veces uno podría pensar que muchas personas han probado en muchos lugares y terminan convenciéndose que el psicoanálisis puede ser una opción viable y necesaria para ellos, ¿no? Yo diría que, bueno, en México hay diferentes organizaciones, está más o menos difundido.
aunque particularmente, bueno, en las grandes ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, las capitales de los estados fundamentalmente, donde existe esta orientación, y sí mucha orientación o mucha influencia, digamos, hacia otros campos. La psicología, en muchos casos, tiene mucha influencia psicoanalítica, ¿no? Ok, ok, ok. Maestro Macario, ¿de qué edad a qué edad es recomendable, bueno, pues acercarse al psicoanalista como una posibilidad de consulta, como una posibilidad de estar ahí en la terapia, pues para aliviar este tipo de problemas que ya hablábamos al principio del programa? Existe, por ejemplo, el paidopsiquiatra, ¿no? Que es la relación con los niños. Yo no sé si existe el paidopsicoanalista. Entonces, sí me gustaría que nuestro público escuchara de qué edad ya puede alguien ir con el psicoanalista y hasta qué edad avanzada pudiera ser. Si nos pudieras orientar. Pues yo diría que no hay edad, más bien lo que hay es el deseo de la persona de asistir. Hay ejemplos de casos de bebés prácticamente tratados. Por ejemplo, Juan David Nacio, un psicoanalista argentino que ahora vive en Francia y allá da consultas, narra dos ejemplos de bebés, prácticamente de niños pequeños que se han tratado y que es sorprendente, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es una niña que está muy ansiosa en la escuela, pero excesivamente preocupada, angustiada. Era una niña abandonada que llevan como a un lugar para cuidarla, ¿va? No conoce a su mamá, a su papá, bueno, además es una pequeña, y la psicoanalista, después de analizarla, observarla, le dice, incluso la niña no habla todavía, llora, se expresa, la psicoanalista le dice, te entiendo, pero debes reconocer que tu madre estaba igualmente angustiada como tú y por eso no fue capaz de apoyarte. Okay. Y eso que le dice la psicoanalista, obviamente es una intervención muy específica, le hace cambiar y la niña deja de llorar, empieza a integrarse a los compañeritos que tiene ahí, porque lo que hizo la psicoanalista fue dar una intervención que a ella le hace sentir que su mamá no la abandonó a propósito, la abandonó porque no era capaz de poderla apoyar y ya eso cambia. En la percepción del niño, de la niña, cambió la sensación. A veces uno tiene culpas, tiene resentimientos hacia los padres, hacia personas, pero esos resentimientos pueden estar en una dimensión diferente a la que una las está pensando. Entonces, ha habido casos de niños pequeños que tienen esta situación, pero también personas grandes, ¿verdad? Profe, entonces, inclusive culpas hacia sí mismo, ¿no? Culpas que uno ahí las lleva cargando, que uno las lleva en el camino y que pues a veces pesan mucho en el hacer del individuo como tal. ¿Hay un rango en específico de edad que te consulten más? Es variable. Yo creo que algunos tienen la preocupación en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? A veces la adolescencia es una etapa decisiva en muchos sentidos de decisión y ahí a veces se destapan situaciones que pueden ser muy fuertes y la persona pues recurre a alguna situación, ¿no? Por ejemplo, desde lo grave que es el suicidio hasta otras situaciones como la droga, como el alcohol, que son elementos en donde la fantasía de la persona es que ahí va a encontrar un refugio, ¿verdad? Por ejemplo, esto de la droga es muy tentadora para personas que tienen alguna dificultad. Claro. Pero también
en otras edades, ¿verdad? O sea, niños pequeños que tienen fobia, por ejemplo, a ciertas situaciones. De pronto, el papá, la mamá no sabe a qué se refiere, pero el niño puede tener mucha fobia, por ejemplo, a un caballo, ¿no? Y decir, pero un caballo no te va a hacer nada. Pero a veces el problema es que no es el caballo. O Ok, sea, el caballo significa otra cosa. claro, claro, claro. En psicoanálisis habla algo de la representación. Ajá. Es decir, a veces tenemos la representación asociada a un recuerdo que ya no lo tenemos consciente, pero sí la representación la tenemos, ¿no? Ok, Alguien que le tiene miedo a una rata, por ejemplo, ¿no? Podría ser no a la rata, es algo que está representado en otra situación. ok. Eh, en este sentido, maestro Macario, eh, ¿existen escuelas y corrientes del psicoanálisis? No soy muy docto en esto, pero me parece que hay dos escuelas en México como tal. Si nos pudieras orientar en ese sentido, ¿y tú a cuál perteneces? Eh, y, cómo, ¿Y cómo se da la relación entre, entre lo que aprendiste en el psicoanálisis y pues ya eh, en tu consultorio como tal, ¿no? Aprendí la representación y si nos pudieras poner un ejemplo de una representación, ¿no? Como tal. Entonces, primero esta parte de las escuelas y de las corrientes y después un pequeño ejemplo de una representación, ¿no? Si nos pudieras orientar. Claro, bueno, el caso de las escuelas hablaríamos en dos sentidos, escuelas como corrientes teóricas y escuelas como instituciones que enseñan psicoanálisis, ¿verdad? Eh, Escuelas como corrientes teóricas, bueno, diríamos que en principio pues está la orientación freudiana. Freud creó el psicoanálisis y en torno a él fueron desarrollándose otros psicoanalistas, pero por ejemplo tú mencionabas, creo hace rato, Jung, Ujú. Adler, que fueron psicoanalistas que estuvieron junto a Freud, pero en algún momento se separaron, no estuvieron de acuerdo, digamos, con su planteamiento. Sé que en Europa, por ejemplo, los junguianos son una corriente que tienen cierta vigencia. En México me parece que menos, en Latinoamérica menos, porque, bueno, en algún momento ellos como que crearon otras escuelas. Pero después de Freud, diríamos que una corriente muy fuerte y muy importante es la de Lacan. Jacques Lacan, francés, que murió en el año 81, dejó un trabajo muy importante, aunque un poquito complicado, diríamos, porque no se ha traducido toda su obra al español, pero diríamos que es una corriente teórica muy importante que tiene un planteamiento, digamos, novedoso. Por ejemplo, Freud hablaba de lo inconsciente, pero lo veía como una cuestión propiamente reprimida que se podría localizar, digamos, en la persona, ¿verdad? Y era algo así como que de pronto de lo que no nos acordábamos, ¿verdad? En cambio, Lacan plantea que lo inconsciente es más bien una cuestión que está en el lenguaje. Ok, Y en ok. el lenguaje uno va a veces construyendo situaciones que nos permiten ir aclarando cosas, ¿no? De pronto, por ejemplo, tenemos eh, ciertas equivocaciones o ciertos olvidos y en un análisis uno va recordando que a veces los olvidos o la equivocación pues tiene algún motivo, eso solamente lo sabe la persona, ¿verdad? Pero también hay otras corrientes, por ejemplo, Melanie Klein es otra Ok. psicoanalista muy conocida que también tiene como otra corriente, otra orientación, eh, principalmente, digamos. Claro que en cada lugar hay variantes. Diría, por ejemplo, en Latinoamérica, el país donde el psicoanálisis está más arraigado es Argentina. Ok, ok. Ahí es muy conocido, todos los argentinos pues, han desarrollado mucho. De hecho, en México, eh, algunos argentinos que llegaron hace muchos años fueron de los que impulsaron mucho el psicoanálisis también. Perfecto. Eh, hay una parte importante. Como como sociedad, a veces hay cuestiones muy lacerantes y a veces la propia ignorancia nos hace que no nos acerquemos a los profesionales de la salud y decimos, por ejemplo, hay quien actualmente piensa que el COVID-19 no existe
y a mí me parece respetable, pero totalmente ignorante. Entonces, ¿cómo, cómo hacer para que nuestra sociedad se abra a estas posibilidades del psicoanálisis, profe Macario? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para, bueno, tratar de paliar esta situación de la pandemia y que nos acerquemos a los especialistas psicoanalistas, en este caso, por ejemplo, tú? Bueno, mira, retomando la pregunta anterior de una representación, en el psicoanálisis obviamente partimos de que hay algo inconsciente, y lo inconsciente es lo que a veces determina nuestro actuar, de tal manera que la hipotética libertad que tenemos para elegir las cosas no es tan absoluta. Digamos que uno elige a veces de manera consciente algo, pero eso está movido por algo inconsciente. Entonces, por ejemplo, una representación, me preguntabas hace ratito, hay un caso de una psicoanalista que narra cómo ella, a través de los años, padecía una enfermedad lupus, que es una enfermedad autoinmune, como otras que a veces tienen una situación de expresión psicosomática, como decías, ¿no? Y ha habido casos en psicoanálisis que después de años eso se cura o se modifica, digamos. En este caso, por ejemplo, el lupus de esta persona, después de años, descubrió que cuando ella, bueno, los pocos días que había nacido, su mamá falleció. Entonces no conocía a su mamá, no se acordaba, pero las vecinas del barrio donde vivieron, cuando veían a la niña, de manera nostálgica decían, ay, si su mamá la viera. Ok. Ajá, y la niña escuchaba esta frase, ay, si su mamá la viera. Pero la niña, como apenas empezaba a aprender a hablar, escuchaba la frase seguida, no separada. Tiene toda una implicación ahí. Cuando las frases se juntan, uno puede decir una cosa y está diciendo otra. Ay, si su mamá la viera, con los años descubrió que esta cuestión de, ay, si su mamá la viera, la hizo asociar a ella que las vecinas querían que su mamá la viera, pero su mamá ya estaba muerta. Entonces, la representación inconsciente de la persona era algo incompatible. Su mamá no la podía ver porque estaba muerta. Esto que parece algo trivial, le resolvió una situación de la vida. Una vez que se da cuenta de esto a través de varias sesiones, el lupus empieza a ceder y ella no tiene más esto, ¿verdad? Bueno, yo creo que esta cuestión de la pregunta que hace, cómo proyectarlo más, pues yo diría, a final de cuentas, la gente cuando tiene alguna preocupación, alguna motivación, ansiedad, angustia, pues que no se quede con eso, ¿verdad? Probablemente no vaya al psicoanalista, pero sí busque, digamos, apoyo, porque a veces vivimos con angustias, con situaciones que no nos dejan avanzar. A veces uno siente que no puede estudiar, que no se puede concentrar, y el problema no es lo inmediato, lo que uno ve, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dice, es que ya concéntrate, le dicen, ya pon atención, ya pórtate bien. Y el problema a veces no es eso, es más profundo, tiene que ver con algo que en algún momento perturbó, pudo haber sido alguna frustración, pudo haber sido algo ahí muy traumático, que incluso ya ni se acuerdan, pero hablándolo va saliendo y eso se va esclareciendo y como reacomodando, digamos. Entonces, bueno, podríamos decir que la difusión del psicoanálisis pues tiene que ver con la necesidad, que la gente en todo caso se acerque un poco a descubrir qué es esto. Y bueno, pues los psicoanalistas no tienen una característica, a diferencia de otras terapias, no censuran. En psicoanálisis no se censura ni se califica, no se dice está bien lo que hace o está mal. Esa es una característica interesante. Entonces la gente habla abiertamente a lo que se llama asociación libre, a diferencia de otras terapias donde te dicen es que tú tienes que hacer esto, es que tú estás actuando mal por esto y por esto, te explican. En psicoanálisis no, porque como partimos de que se trabaja sobre lo inconsciente,
lo inconsciente no lo podemos mandar. Perfecto. Tenemos que analizarlo y se va reacomodando, digamos, pero si yo le di, uno como psicoanalista observa que la persona puede tener algún problema y uno tiene una cierta hipótesis de lo que está pasando, pero si se lo dice a la persona no le ayuda de nada. La persona tiene que descubrirlo, digamos así, pero más que descubrirlo, tiene que vivirlo. Ese es el asunto. Entonces, Claro. uno diría, bueno, pues donde usted se sienta más cómodo, ¿verdad? Más a gusto. A veces el problema es que también hay cierto temor. ¿Y qué tal si descubro cosas de mí que no quiero descubrir, verdad? Ok. Interesante sin lugar a duda toda esta parte de cómo me puedo enfrentar a mi yo, ¿no? Cómo me enfrento a mi propio ser, cómo hacerle para que me quite culpas, me quite fobias, en fin. Producción me está diciendo, profe Macario, que vamos a ir a un corte en 2 minutos. Entonces, mira, quiero aprovechar para decirte que mucha gente te manda a saludar. Mira, Junior Rivera, compañero del ESEF, nos está escuchando, te manda saludos. La maestra, Gracias. la maestra Adriana Contreras, que cumpleaños, compañera de la primaria Gertrudis Bocanegra, saludos, maestra Adriana. Mónica Leticia González Bastida, vecina ya de Casa Alemán, saludos, Mónica. Te manda a saludar, bueno, nos mandan saludar de la familia de Andonaegui, nos mandan saludar tanto a ti como a mí, profe Macario. Pati Pedrosa, que bueno, es Lourdes Pedrosa Cárdenas, que vive en Monterrey y que también fue tu alumna en la Escuela Superior de Educación Física, compañera de grupo, te manda a saludar también. Saludos, maestra Lourdes. Marisol Martínez Osorio te dice muy buenas tardes a todos, profesor Macario Molina, qué gusto poder escucharte. Sergio Gómez, que hoy es su cumpleaños, felicidades, bueno, también nos está siguiendo, te manda saludos. Ivette García Gómez, infinitas felicidades por el gran maestro Macario, ejemplo para muchos docentes, símbolo de trabajo, honradez y sabiduría. Trajiste porra, profe Macario. Antonio Flores Seleni, saludos al maestro Macario. Lupita Juárez, que nos sigue desde Querétaro, buenas tardes. José Luis Alanueva y profesor Macario, un gusto escucharlos. Verónica Juárez, compañera por mucho tiempo ahí en la Escuela Superior de Educación Física, que está ahora en San Miguel de Allende. Muchas gracias, maestra Verónica Juárez, nos manda saludos a ambos. Héctor Ayuso, que siempre le estaré agradecido porque él fue el primero que me invitó aquí a Proyecto Radio MX. Gracias, Héctor. Karina Maya, saludos, profesor Macario. Joaquín Salanueva, mi hijo Joaquín, gracias, Quino. Saludos a todos. Y nuevamente Junior Rivera, saludos amigos José Luis y Macario. Creo que vamos a un corte comercial. Esto es Proyecto Radio MX con sentido social. Regresamos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos El Osito y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX con sentido social. En tiempo de mujer. Un programa creado por y para ti. Lo último en moda, consejos de belleza, salud y los temas que a todas nos interesan. Te espera Dunia Obeso y Adri Aguilar. Todos los jueves a las 12 p.m. en México. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Te interesaría escuchar una confesión médica? Por
médicos especialistas y expertos en salud. Como amigos, Ay, bueno, así sí. acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Conciencia y virtud. En Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vida. Es un programa muy divertido y muy picosito. Ay, babosa, me asustas, burra. Lo oí, me gustó, Lo seguí, me divertí. lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Entre Roomies. Bueno, pues estamos aquí ya en la última parte del programa Los Apuntes del Profe y este día y nos estamos despidiendo. El psicoanálisis como una posibilidad de vida, el psicoanálisis como una posibilidad para mejorar la salud. ¿Qué opinas, profe Macario? Bueno, sí, es una opción sobre todo para las personas que sufren alguna cuestión que no tiene que ver con lo médico propiamente, ¿verdad? Y en ese sentido me parece que está muy relacionado con otros campos, de tal manera que yo diría, bueno, pues a veces nuestra búsqueda nos puede llevar a situaciones inéditas y el psicoanálisis es una opción. Excelente. Mira, en esta última parte normalmente damos calificaciones de algunas actividades deportivas, de algunas actividades de la sociedad, para que, bueno, nuestro público también se entere. Entonces, acompáñame y cerramos el programa. Mira, por ejemplo, tenemos un 10 para Naomi Osaka, la tenista de padre estadounidense, mamá africana, que va a donar todo lo que gane en algunos torneos para los damnificados de Haití, ¿no? Me parece de lo mejor ese sentido humano de una deportista de alto rendimiento. Bueno, tenemos también un 10 para la delegación mexicana paralímpica por su actuación en Tokio, Japón. Ya hay 2 medallas de bronce y bueno, siempre he admirado a los deportistas paralímpicos, ¿no? Siempre los he admirado, mis respetos y todo mi reconocimiento. También tenemos un 10 a todas las personas que han realizado donaciones tanto para Haití como para las regiones afectadas por el huracán Grace en Veracruz y Puebla. Hay que seguir donando, no pensando en que se quedan con todo y no llega a la población damnificada. No, hay que donar, simple y sencillamente hay que donar y pensar que estamos haciendo un bien. Bueno, un 10 al juego de estrellas de fútbol, soccer, entre la Liga Mexicana y la Liga de Estados Unidos. Estuvo genial. México gana lo de habilidades y Estados Unidos gana el partido. Aquí le voy a mandar un mensaje a Mikel Arriola, que fue mi alumno en el Hamilton y que ahora está en la Liga MX. ¿Por qué no realizar un partido de fútbol, soccer aquí en México entre jugadores extranjeros y jugadores mexicanos que militan en nuestra liga? Nada más como un pequeño mensaje, ahí lo dejamos en la mesa. Y bueno, también hay que tener cuidado. Ahora, bueno, tenemos el regreso a clases, pero hay que hacerlo con mucho orden, con mucho cuidado y, bueno, de manera libre y voluntaria, como lo han manejado las autoridades. Entonces, bueno, hay que tener ahí mucho cuidado. Y hace rato comentaba de las declaraciones que hizo el director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. En la mañana tiene una entrevista con Radio UNAM y bueno, él
en su entrevista dice que el feminicidio es un acto de amor. Me parece muy desafortunado el comentario que hace, muy desafortunado, y al parecer el rector ya pidió su renuncia. No sé en qué sentido lo diría, no sé qué sentido le da, pero bueno, me parece que no es adecuado. Y bueno, esas son algunas de las calificaciones. Claro, pues también comentar que Ronaldo pues ya se va al Manchester, ya no se nos dio esa posibilidad de ver jugar juntos a Ronaldo y a Messi. Mbappé pues ya también se va al Real Madrid. Entonces, bueno, está en juego toda esta cuestión de piernas, ¿no? Interesante. Y, profe Macario, antes porque luego se me va el tiempo tan rápido, te manda a saludar Donají Molgut. A ambos, bueno, nos mandan a saludar. Nuevamente, Ivette García Gómez. Felicidades por el programa, excelente conducción y súper invitado. Te dicen súper invitado, profe Macario. Gracias, Ivette. Gracias, Donají. Gracias. También a la maestra Ana Gabriela Moreno nos está siguiendo. Muchas gracias, maestra Gabriela. Tu presencia hace 8 días fue magnífica aquí en el estudio. Cintia Molina, felicidades a los maestros Macario y Salanueva. Lupita Juárez, muchas gracias, profesor Macario y José Luis, por compartir sus conocimientos. Muy interesante el contenido de la plática. Profe Macario, unas últimas palabras del tema que abordamos. Unas últimas palabras para quien nos está siguiendo. Por favor, adelante. Bueno, pues a mí me parece, en principio te agradezco mucho, José Luis, la invitación. Es un gusto estar aquí contigo. Me parece que sería importante decir, retomando lo que comentabas al principio, de que a veces la gente tiene la sensación de que va a un lugar inapropiado, pues que no se aguanten, digamos, ¿no? No son héroes los que se aguantan las angustias, los dolores, los problemas que vienen aquejándolos. Hay que buscar ayuda, hay que buscar opción. El que busca ayuda también puede dar ayuda. Esto es como aquella indicación del avión, ¿verdad? Si uno se pone la mascarilla para estar bien, podrá ayudar a los que van al lado. Okay. Si no está en buenas condiciones, va a ser más difícil ayudar a los demás. Bueno, también esta parte que manejas del avión, hay mucha gente que siente fobia de subirse a un avión, ¿no? Y hay gente que lo disfruta tanto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar en avión. Y yo veo que hay mucha gente que sufre el estar ahí en el avión, ¿no? Y sobre todo cuando va a salir y cuando va a llegar. Y en fin, pues la sociedad somos diversa, profesor Macario, somos tan diferente uno de otro, pues que todos andamos ahí cargando pues nuestras fobias, nuestras depresiones, las obsesiones, nuestros problemas del día a día, la preocupación con los hijos. Y hablando de hijos, bueno, mira, te manda a saludar Cintia Molina, dice que está muy orgullosa de su papá. Gracias, Cintia. También tenemos aquí nuevamente a la maestra Ana Gabriela Moreno. Saludos, profesor José Luis y profesor Macario Molina, gran profesor durante mi aprendizaje en LECEF. Muchas gracias, maestra Gabriela, por los saludos. Y bueno, pues simplemente decirles, agradecerte, maestro Macario, de haber estado aquí con nosotros. Nos tenemos que retirar, pudiéramos seguir hablando toda la tarde y tomarnos un aperitivo y seguir comentando lo del psicoanálisis. En verdad, agradezco tu presencia y agradezco a todos nuestros seguidores el que estén con nosotros. Ya saben, pronto nos veremos, dentro de 8 días tenemos la invitación de un podólogo deportivo que nos va a hablar al respecto de todo esto. Nos despedimos, Proyecto Radio MX con sentido social. Nos vemos el viernes, buen provecho a todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Se despide de ustedes el profe José Luis Salanueva.
Hasta aquí hemos llegado en su programa Los Apuntes del Profe. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana en Proyecto Radio MX con sentido social.